¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que nos siguen y nos acompañan a través de nuestra red transmedia, que encabezan principalmente el portal de la revista Protocolo Foreign Affairs and Lifestyle y La Cruda Verdura TV. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el licenciado Santiago González Soto varias veces en nuestro programa semanal de La Cruda Verdura, pero pocas veces, y creo que es la primera ocasión en la que vamos a poder charlar con él teniéndolo en vivo. Y yo señalo siempre que normalmente a los legisladores, a los políticos, siempre se les preguntan cosas vinculadas a su quehacer político, a su quehacer legislativo, a la problemática que se está dando en la agenda nacional. Pero en este caso, nos interesa más que ustedes, que están en las redes sociales, conozcan a la persona, al ser humano. Entonces me da mucho gusto recibir en nuestras plataformas al diputado Santiago González Soto por el PT del Estado de Nuevo León. Santiago, muchas gracias. Al contrario, un Guillermo. Placer volverte a ver. No, pues ahora sí que para mí un gusto. Gracias por la invitación y gracias también por esta charla. Pues lo que decíamos, aquí yo creo que como el factor más importante que hoy en día motiva a la gente a seguir una red social o a seguir cualquier tipo de plataforma es la parte emocional, pues yo creo que lo más emocional es hablar de la persona. Ajá. En este caso, tú que el otro día nos platicaste alguna historia respecto de tu vida, que has sido periodista, conductor, gestor social, escritor, tienes un libro magnífico que leímos, que es Los sobrevivientes del Gilberto, pero ¿quién es Santiago? Bueno, primero, al calor de un pozole, efectivamente. Sí, porque me invitó el otro día y fuimos a degustar un exquisito pozole, que también en Monterrey se hacen buenos, ¿no? También, sí. Tu sí. mamá me dices que lo hace, ¿no? Sí, lo hace y sabrosísimo. Un día estaremos por allá y espero que nos prepare un rico pozole. Muy bien. ¿Quién es Santiago? Decíamos que efectivamente esa tarde platicamos una anécdota que es una anécdota que yo le llevo mucho a los muchachos de secundarias y prepas, con la finalidad de motivarlos a que sepan que la condición de humildad, la condición de pobreza la podemos superar. ¿Cómo? Proponiéndolo. Si tú te propones superarte, te superas. Y yo te decía que en aquel entonces, cuando era niño, 10, 11 años, yo recuerdo estar en sexto año de primaria, un día me entero, porque no me lo dijo mi padre ni me lo dijo mi mamá, que mi papá se había quedado sin trabajo. Entonces a mi mente vino una idea, dije, cuando yo sea grande quiero ser abogado para defender a mi papá. Esa fue mi reacción. No sé de dónde, cómo nació ni nada, pero así fue. Pero al siguiente día, mi mamá, en vez de quedarse cruzada de brazos y de igual manera mi papá, mi mamá empezó a preparar en una olla no sé qué cantidad de gorditas en ese momento, y también una cantidad considerable de tacos de harina que son tradicionales en Monterrey. Ahí en Monterrey, claro. Entonces, ya cuando las prepara, me dice, vente, porque yo soy el segundo de la familia, bueno, el primer hombre en la familia y el segundo en esa línea. Y total, que mi mamá me lleva por ser el mayor, y me voy con ella, y ahí andamos caminando de taller en taller, que es una zona, una colonia que se llama Fabriles, muy enfrente de lo que fue nuestra emblemática fundidora de Monterrey. Ahí vivíamos nosotros. Y total que empezamos a recorrer, y yo creo que en una hora y se le vendieron todos los tacos y todas las gorditas. Y así estuvimos al siguiente día y al siguiente día. No sé cuántas semanas fueron, porque mi papá se logró colocar, no sé si a los 2, 3 meses otra vez. Y después de eso, cuando yo le platico a los muchachos, ¿verdad?, de que ocurría todo esto, y ese niño que salía a vender tacos y a vender gorditas, de pronto yo les pregunto, ¿y quién creen que era ese niño? O ustedes se preguntan, si ese niño en algún momento lo vieran en la calle vendiendo tacos y gorditas, ¿se imaginan ustedes que en algún momento de su vida pueda llegar a ser diputado? Y todos los muchachos se quedan sorprendidos cuando les digo, ese niño existe, no es un invento, ni es una fantasía. Les dije, soy yo. Yo de niño no tenía ninguna expectativa de nada, hasta que no vino a mi mente decir, quiero ser abogado. Bueno, tú fuiste diputado local. Sí, ya fui diputado local en Nuevo León. Pertenecí también a la Comisión de Educación y Cultura.
Santiago, ¿cómo llegas tú al periodismo? Bueno, al periodismo hay otra anécdota muy importante. Decía mi mamá cuando yo ya empecé a trabajar como reportero de un periódico ahí en Monterrey. Decía, oiga, entonces su hijo es periodista, sí. Ah, y entonces él empezó vendiendo periódicos. Dijo, no, mi hijo estudió, dice, él es licenciado en periodismo. Esa es otra anécdota que mi mamá les cuenta ya a los vecinos. Pero sí, yo llegué, siendo todavía estudiante de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, llegué a un periódico a trabajar, estaba en cuarto semestre, y luego ya me empecé a involucrar de manera directa, y duré unos 2 o 3 años en lo que antes era el periódico El Diario de Monterrey, hoy se llama Milenio, y ya después de ahí brinqué a Televisa. Estuve un año aproximadamente, y para el año del 89 aproximadamente llegué a Multimedios TV, y de ahí en adelante me trabajé hasta el año 2000 como reportero. Es decir, estuve de manera activa cerca de unos 16 años. ¿Tus experiencias más relevantes? Bueno, eso que comentas tú, en el año del 88, yo era el Nobel de Televisa, y nuestro entonces jefe de información a mí me dice, Santiago, castigado. Dice, como tú eres el más novato aquí, el nuevo en la redacción, te toca la cobertura del huracán Gilberto y el desfile, porque era el desfile del 16 de septiembre del año del 88. Perfecto, bueno. Y era el único reportero que estaba trabajando esa tarde para Televisa Monterrey. Y ocurre que sí, empezamos a la cobertura del desfile, un desfile que nunca fue noticia. Nunca hubo, ahora sí que en los periódicos nunca hubo fotografías de ese desfile, porque pues se lo llevó el Gilberto, claro. Me refiero noticiosamente. Pero en la tarde, ya cuando prácticamente sentíamos que había terminado la cobertura, 5 o 6 de la tarde, solamente nos habían reportado 2 incidentes, y no de mucha gravedad. Uno en un lugar de un municipio de Guadalupe que se llama Las Escobas, algunas viviendas se habían inundado, y en otra zona en Monterrey, de una colonia que se llama La Ferrocarrilera, también se habían inundado ahí algunas viviendas, y eran todos los incidentes. Serían las 6, 7 de la tarde, nos regresamos a la redacción de Televisa, yo empiezo a redactar, y luego más tarde un grupo de compañeros camarógrafos me dice, Santiago, tenemos que salir a cubrir unos videos para espectáculos. Les dije, bueno, los acompaño. Y ya nos salimos y regresamos como a las 11 de la noche otra vez a la redacción. Y en lo que ellos hacían sus cosas, les dije, ¿saben qué? Yo mientras voy a tratar de checar en los puestos de socorro si hay alguna novedad. Y serían, yo creo que alrededor de las 11:30 de la noche, cuando marco yo a la Cruz Roja de Monterrey. Y al marcar me responde la señorita al teléfono que no me podía decir mucho, porque tenían la información de que había 4 autobuses atrapados en el lecho del río Santa Catarina, a la altura o la división del municipio de San Pedro y Monterrey. Cuando me dijeron eso, haz de cuenta que mis ojos se abrieron así, y le dije a los camarógrafos, ¿saben qué? Vámonos, hay 4 autobuses, imaginen ustedes, 160 personas al menos atrapadas en el lecho del río Santa Catarina. Y ya nos fuimos. Yo creo que a la medianoche, que llegamos a la zona ahí de este conflicto, vimos que sí, efectivamente estaban los 4 autobuses atrapados en medio del río Santa Catarina. Y ojo, muy curioso esto, los pasajeros pudieron haber bajado de los autobuses, no lo hicieron. ¿Cuál fue la razón, creo yo? Que no había un mando único. Mandaban todos, ¿verdad? Todos eran generales en ese momento. Entonces no hubo quien dijera, vamos a bajarlos. Total que el agua empezó a subir el nivel, y de estar a la mitad de la llanta, el agua, de pronto empezó a subir, llegó al límite de las ventanas, que yo creo que el límite de las ventanas de un autobús debe ser un poco más de 2 metros, y poco a poco iba subiendo. Cuando llega a las ventanas, la gente se empieza a salir de los autobuses, y algunos permanecieron ahí arriba, pero ya era tarde, porque a los minutos, yo creo que sería alrededor de la 1 de la mañana, de pronto el agua empieza a mover los autobuses y los empieza a arrastrar de manera tal que los parte en 2 en lo que son las columnas de los puentes. Y ahí acaba la historia. Entonces es increíble cómo la gente se pudo haber salvado, y no lo hicieron porque no hubo quien les dijera, bájense de esos autobuses. ¿Sobrevivientes? Sobrevivientes del huracán Gilberto, porque nosotros estábamos del lado de San Pedro y teníamos que cruzar a Monterrey, que es donde están las instalaciones de Televisa Monterrey, y cuando cruzamos por el puente, no te miento, no se veía puente.
Entonces nosotros pudimos haber caído al lecho del río Santa Catarina porque el agua había cubierto toda la base de concreto del puente y era un riesgo cruzar del municipio de San Pedro hacia el municipio de Monterrey. Sí, yo recuerdo el caso de Monterrey. En esa época yo trabajaba con American Express Company. Fue una de las empresas que apoyó mucho después a los damnificados y particularmente casos como el de Monterrey. Y de ahí escribes un libro y maravilloso. De ahí lo escribimos, pero esta noticia, que ahora sí que en las tragedias hay veces que los reporteros adquieren cierta relevancia. Esa noticia le dio la vuelta al mundo. Mis imágenes le dieron la vuelta al mundo. Recuerdo algunas personas conocidas míos, un ex jefe mío estaba en Argentina y dijo, oye Santiago, vi la tragedia tan increíble que cubriste. Alguien también allá en Francia me dijo lo mismo, en varias partes de Estados Unidos, y casi en todas partes aparecía mi nombre, ¿verdad? Que eran unas imágenes, decía Santiago González. Y eso, periodísticamente te gratifica, aunque socialmente dices tú, qué tragedia tan terrible tuvimos en Monterrey, porque las cifras casi nunca se mencionan de cuántos fueron las víctimas, pero digamos que hay quienes mencionando cifras hablan de 2 a 3 mil personas que el río se llevó. Sí, terrible. Bueno, pero como tú dices, las tragedias a veces le llevan a quienes tienen el quehacer periodístico a tener una forma destacada de darse a conocer. Tú lo hiciste, después escribes el libro editado por la Universidad, por la Autónoma de Monterrey. Sí. Después te dedicas a la gestión social, bueno, cultural principalmente. Así es, eso ya ocurre, digamos, cuando en la parte del periodismo sí empiezo a ejercer periodismo social y cultural. Y hubo un momento en el que el Partido del Trabajo a mí me invita a participar en las elecciones. Yo la verdad dije, pues no, mi vida es el periodismo. Pero había una necesidad de decir, bueno, pero también la forma de cambiar las cosas, pues es haciendo leyes. Y cuando me invitan, compito para diputado local, ganamos, y luego fui diputado local en el Estado de Nuevo León. Pertenecía a esas comisiones de cultura y educación. Y desde entonces me dediqué a ser promotor cultural. Así es. La promotoría la hacía principalmente, igual a través de medios de comunicación, en algunos temas que tienen que ver en la relación papás-hijos, que esa es una relación que nunca se termina, hay que decirle a la gente. Se puede terminar la relación papá-mamá, pero no la relación papás-hijos. Claro. Y muchos papás nos volvemos desobligados, porque se separa la mamá y se separa el papá y luego ninguno de los dos se quiere hacer cargo, o uno se hace cargo y el otro se olvida. Entonces hay que decirle a los papás, ¿verdad? Eso es lo que yo les digo en televisión, y de hecho hay muchos programas míos por ahí en la red que dicen hijos digitales, papás, ahorita me acuerdo el nombre completo, pero va por ahí, que somos, somos un binomio que jamás se puede separar, claro. Aún después de fallecer los papás o los hijos, es una relación eterna. Así es. ¿Cuál es ahora Santiago? Desde luego tienes una función legislativa, es una función política, sí. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es lo más relevante en el contexto cultural que deba rescatar ahora la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a la que tú perteneces? Muy bien, mira, déjame lo pongo ahora sí que como si fueran barajas. Baraja cultura, baraja educación, baraja radio y televisión, baraja telecomunicaciones, ¿verdad? Ahí tenemos un conjunto. ¿De qué manera estamos tratando de trabajar al menos los diputados del Partido del Trabajo y principalmente un servidor? Bueno, en la materia de cultura y en la materia de radio y televisión, en la materia de telecomunicaciones e incluso también en la materia de economía, tenemos que entender que una parte muy importante de la cultura que se produce está generando riqueza, pero muchos no estamos viendo, ahora sí que el bosque, nada más vemos el árbol. Y lo que tenemos que enseñar primero que nada a la gente es cómo proteger nuestro patrimonio cultural, porque es un patrimonio que se vuelve universal. Me explico. Si en este momento tú escribes un libro y de ese libro, por ejemplo, nace un Moby Dick, entonces es un personaje que ya se volvió mundial. Y lo mismo puede ocurrir
no sé, Pedro Páramo, es decir, hay muchos personajes que de tu cabeza salieron y luego les das vida, convirtiéndolos en eso, en personajes, en la parte de la literatura. Pero en la parte, cuando ya entra a otras esferas de las bellas artes, por ejemplo, vamos a suponer que ese personaje de pronto se vuelve escultura, Claro. y luego de escultura pasa a ser un juguete, y luego de juguete pues ya lo traen todos los niños. Entonces son cosas que tenemos que entender, que a la gente le tenemos que, ahora sí que enseñar que para poder pescar tenemos que aprender en qué consiste, cómo es la generación de la riqueza a través de la cultura. Que sepan que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que son maestros para eso, de una película Toy Story, te generan una cantidad increíble de riqueza a través de la industria de la cultura, porque no solamente es la película, son los juguetes, son los zapatos, es la ropa y es muchísimas otras cosas que hay alrededor. Sí, el famoso mercadeo, el merchandising. Ándale, entonces ¿verdad? eso es lo que no sabemos hacer en México. Y tenemos que aprender a hacer eso en México, porque tú recorres las calles de aquí de nuestra ciudad capital de la República y de pronto te encuentras a mucha gente haciendo comercio, por ejemplo, con muchas muñecas que nosotros les llamamos las Marías. Sí, que son de la región de Querétaro, precisamente. Sí, pero es indistinto, porque también las de Oaxaca. Bueno, sí. Entonces, pero... a todas les dices las Marías, y la pregunta es, bueno, ¿y están protegidos esos elementos artísticos? No. Que de igual manera hay que empezar a decirle a la gente que no hay que decirle o denostar que las artesanías no son arte. Hay una gran cantidad de artesanías que son arte. Pues casi y todas. le llaman arte popular. Entonces tenemos que darle ese valor de arte popular y que tiene un gran valor en el mercado. Tan lo tienen que muchos de los diseños de nuestros pueblos originarios ya los traen empresas transnacionales. Así es. Y no pagan derechos, que eso yo creo que es lo más terrible que le está pasando a nuestros pueblos y a nuestro país. Y por ahí tenemos que caminar. Sí, y tú señalaste lo del estilo norteamericano de mercadear las películas. Yo en alguna época tuve la oportunidad de estar varios años en el Instituto Mexicano de Cinematografía, y yo en alguna ocasión señalé que por qué no a todos aquellos nuevos directores, cineastas, que se les fuera a dar algún recurso a través de los diversos fondos que se crearon en esa época, no también se les daba una breve capacitación de mercadotecnia y mercadeo cinematográfico. Sí. Porque a mí me tocó ver películas como, por señalarte alguna, Mariana, que está inspirada en un libro de José Emilio Pacheco, o El último túnel de Servando González, que fue la continuación de Viento Negro, que no tenían un gran desarrollo comercial. ¿Qué pasaba? No había un mercadeo previo ni posterior. No sé, ahora los medios, y hay muchas formas de hacerlo, pero yo veo que en México no hacemos mucha labor. Así es. En el ámbito de desarrollar desde el punto de vista mercadotécnica, así como tú señalas las artesanías, los productos cinematográficos que finalmente en el argot comercial se denominan propiedades. Así es. O sea, esas propiedades no tienen todo un basamento comercial. No, porque es un proceso, pero nosotros lo tenemos suelto. Así es. Y el proceso es, digo, no que sea simple, pero el proceso es, a ver, primero es el derecho de autor, ya lo tengo registrado, pero luego de ahí pasa al área de economía, que es la propiedad industrial, y entonces están sueltos. Está suelto el derecho de autor y la propiedad industrial. Porque la propiedad industrial es en donde tú ya piensas cómo hacer en serie pues un producto que ha sido creado, si es por ejemplo una blusa, una falda, no sé, algunos zapatos, gorras, todo lo que hacen la gente, bueno, pasa a propiedad industrial. Y ya cuando pasa ahí, empieza a adquirir ahora sí que propiedad intelectual, que en otras partes también le llaman la sociedad del conocimiento. Así es. Y pongo el ejemplo de que si tú tienes un jersey de la selección mexicana y tiene una marca, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿hay de otras marcas? No, porque esa es la propiedad intelectual. Así es. No hay de otras marcas, nada más hay de una. Y lo mismo ocurre con todas las selecciones de fútbol del mundo. Entonces, lo mismo ocurre acá, que se tienen que convertir en una marca. En una marca. Y luego,
¿Qué más ocurre? Otras cosas que tenemos sueltas es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestra madre naturaleza. Nuestra madre naturaleza con México fue generosa porque fíjate, nos regaló todo lo que son las plantas y los animales y todo, claro, los minerales. Entonces, tenemos que también atender el tema de lo que se le llama la denominación de origen, y también está suelto. Y con esas piedras preciosas, por ejemplo, que tenemos aquí en Teotihuacán, la gente hace pues pequeñas figuras ya sea de juguetes, o te hacen las pirámides. Con la obsidiana, sí, el jade. Y son naturales de México. El barro negro de Oaxaca. Todo eso, entonces lo tenemos suelto. Y son denominación de origen. No lo hemos protegido. Viene la otra contraparte que tiene que ver con es decir, allá tenemos tres: derecho de autor, propiedad industrial y denominación de origen. Pero luego también viene ya el tema de esto, de lo que son las redes y plataformas y todo lo que, por ejemplo, tú en contenidos estás generando. Claro. Y dices, bueno, ¿y esto tiene riqueza? Sí tiene riqueza. ¿Y está registrado? No está registrado. Pues, bueno, pero tenemos que ir a la parte de la protección. Ahí hay algo muy importante que yo acabo de conocer a un grupo de personajes consultores que son propiamente la única firma mexicana que está certificada a nivel internacional e incluso por la Autoridad de México Hacendaria Fiscal para evaluar los activos intangibles, que eso es algo que no tenemos valorado en México, los activos intangibles. Así es. Que ese es otro punto que seguramente van a acabar tocando al darle forma a toda a este contexto legislativo. Así, ¿no? Es, sí, la ley lo menciona como inmateriales, pero es lo mismo, son los intangibles. Entonces, creo yo que llegamos en el momento justo, ¿verdad?, para iniciar esa cuarta transformación de la economía intelectual, y que esto nos permita efectivamente ir detrás de todo aquello que se está generando y que decimos todo. Bueno, ¿y quién es el dueño? Pues el dueño es la nación, son los pueblos. El ejemplo que a veces yo lo he comentado varias veces, tú te vas a recordar, ahí les va. Tenemos 32 entidades de la República. En cada una de esas entidades de la República existen trajes típicos. Claro. ¿Los tenemos registrados? No. Pero además de eso tenemos música. Entonces toda la indumentaria es música. En el caso de Nuevo León dices tú, oye, ¿y cómo identificas al norteño? Pues con su sombrero, su chaleco, su camisa de cuadros, su pantalón vaquero, sus botas. Esa es la indumentaria. La cuera tamaulipeca. Así en fin, es, sí, igual en Yucatán y en Veracruz y en Chiapas. En todas partes tenemos algo que nos da una identidad. Y que yo resalto la parte de lo que tiene que ver con toda nuestra cultura prehispánica, pero también con toda nuestra cultura que tiene que ver de la independencia para acá, y que en muchos de los casos, esto que hablamos de los trajes típicos y todo, tiene que ver prácticamente de antes y después de la revolución, cuando empiezan a surgir toda nuestra música y toda nuestra nueva identidad, y que tenemos poco más de un siglo con esa identidad. Así es. Y que está generando mucha riqueza. Mira, por ejemplo, el caso de la música norteña, hoy en día es una gran industria. Claro. Yo creo que de todas las músicas y géneros musicales mexicanos, es la industria que más riqueza genera. No, ni el mariachi, porque además tiene una gran incidencia en los Estados Unidos, Canadá, y a nivel mundial, más que el mariachi. Así es increíble. Entonces, igual puede ocurrir con otro tipo de género musical regional, y que no le hemos dado ese valor, porque la gente no le ve lo que nosotros sí le vemos. La parte empresarial tiene que ser muy importante en esta nueva cultura de la protección a todo lo que son nuestro patrimonio. Muy bien. No, pues yo creo que tienen trabajo para un buen rato. Pues esperemos que nos relijan para que podamos terminar. De eso se trata. Sí. Santiago, dígame. ¿Cuál es la aspiración de Santiago en términos personales? Voy a servirle al pueblo, ser un buen padre, ser un buen esposo. Entonces yo creo que esas son aspiraciones a las que tengo que llegar, porque todos los días uno tiene que mejorar. Obstáculos. Y un buen amigo también. Gracias, Santiago. Obstáculos hacia adelante. Yo creo que los principales obstáculos los tenemos nosotros como sociedad,
Porque mira, un ejemplo, tú ahorita te metes a las redes y ves cómo hay tantos ataques en contra de nuestro presidente electo, que todavía no es presidente y ya nos lo estamos tratando de acabar. Bueno, el deporte del mexicano Sí. es pegarle a lo que se Entonces pueda, la ¿no? convocatoria a todos los mexicanos es muy simple. Vamos ayudándonos, ayudándole al presidente. Así Si es. queremos que esto cambie, que esto mejore, que esto, vaya, que haya prosperidad en este país, porque la prosperidad no puede ser para unos cuantos, la prosperidad tiene que ser para los 120 o 125 millones de mexicanos, y a su nivel, porque no se trata de quitarle a nadie para darle a otro, no, se trata de que la riqueza que estamos generando nos alcance para todos, a cada quien en nuestro nivel. Entonces yo espero que la gente pensemos en eso, que la única manera de que esto funcione es ayudándole al presidente. No, y que bien o mal, pues ya está. Y es el que está, Sí. y es con el que habremos de salir adelante. Mira, por ejemplo, yo he escuchado ahí algunos partidos que dicen, por Andrés Manuel nada más votaron 30 millones, pero los otros 60 no. Momento. Yo creo que ahí hay que hacer un análisis serio realmente, porque no se trata de decir que los que sí apoyaron y los que no apoyaron. Ahorita ya es el presidente. De los mexicanos. Ya es el presidente. Los mexicanos somos una nación y no nos queda otra más que salir adelante en su conjunto como nación. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Muy bien, Santiago. Pues yo te agradezco mucho No, el hombre, al tiempo. contrario. También nuestras audiencias te lo agradecen infinitamente. Un saludo. Siempre estarán abiertas No, nuestras pues, plataformas. Mi agradecimiento, Guillermo, gracias por acompañarnos y venir aquí a tu casa, que pues es la casa del pueblo. Hay que Así- decirle a la gente que el Palacio así lo Legislativo en sentimos. realidad es una casa del pueblo, Así lo que sentimos. aquí Muchas estamos gracias. representados todos, ¿verdad? Así lo sentimos. Sí. Muchas gracias, Al Santiago. contrario, Guillermo, un saludo. Nunca nos van a callar, la verdad no tiene precio, es la cruda